El viejo granjero apoyó sus manos temblorosas sobre el mostrador de mármol. Quiero retirar $1.000.000. La sala entera quedó en silencio, y luego estalló en risas. El empresario, dueño del banco, se reclinó en su silla de cuero fino, observando al anciano como si fuera un chiste mal contado. Frente a él estaba aquel hombre de botas gastadas, sombrero descolorido y una camisa que había visto demasiados amaneceres. Nadie, absolutamente nadie, creía lo que acababan de oír. El reloj marcaba las 10:17 de la mañana cuando don Eusebio Cruz cruzó por primera vez las puertas del banco más exclusivo de la ciudad. Caminaba despacio, arrastrando ligeramente el pie izquierdo, como quien ha trabajado la tierra durante toda una vida. Pero sus ojos no eran de un hombre derrotado. Eran de alguien que había esperado mucho tiempo por ese momento. La recepcionista intentó mantener la compostura. Señor, ¿está seguro de lo que solicita? Don Eusebio asintió con calma. 1.000.000. Ni un centavo menos. Al otro lado del piso brillante, detrás de un despacho de cristal, el empresario Rodrigo Montalvo levantó la vista de sus papeles. Era un hombre acostumbrado al poder, a los números grandes, a la gente que suplicaba préstamos, no a campesinos pidiendo fortunas. Algo en el tono del viejo lo hizo levantar una ceja. Déjenlo pasar, ordenó con una media sonrisa cargada de burla. Minutos después, el granjero estaba frente a él. La diferencia entre ambos era brutal. Rodrigo vestía un traje italiano impecable. Su reloj costaba más que la casa completa de don Eusebio. Su oficina olía a éxito, a dinero, a control. Don Eusebio olía a tierra húmeda y a sol. El empresario entrelazó los dedos. A ver, dijo con voz suave pero condescendiente. ¿Dice usted que quiere retirar $1.000.000? El viejo no titubeó. Así es. Rodrigo soltó una risa breve, incrédula. ¿Y de qué cuenta exactamente, señor? Cruz. Eusebio Cruz. El empresario tecleó con rapidez, todavía divertido, hasta que su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Pero solo una. Lo suficiente para que algo cambiara en el aire. Rodrigo carraspeó y recuperó la compostura. Bueno, dijo, inclinándose hacia atrás. Antes de continuar, señor Cruz, ¿podría explicarme de dónde cree usted que va a salir semejante cantidad? La pregunta cayó como un desafío. En la sala, varios empleados disimulaban para escuchar. Don Eusebio se quitó lentamente el sombrero. Y por primera vez, sonrió. De donde siempre ha estado, joven. El empresario entrecerró los ojos. Porque, sin saber por qué, acababa de sentir un leve, muy leve, presentimiento de que aquella visita no iba a ser tan graciosa como pensaba. Y lo peor era que apenas estaba comenzando. El silencio dentro de la oficina se volvió pesado. Rodrigo Montalvo dejó de teclear. Algo en la forma en que el viejo había sonreído le produjo una incomodidad difícil de explicar. No era la sonrisa de alguien confundido, ni de alguien que estaba mintiendo. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Veamos eso, murmuró el empresario, girando la pantalla hacia sí mismo. Sus dedos se movieron con rapidez sobre el teclado. Nombre, Eusebio Cruz. Tipo de cuenta, ahorro tradicional. Fecha de apertura. Rodrigo frunció ligeramente el ceño. ¿Hace 38 años? Levantó la vista por primera vez con verdadero interés. Don Eusebio permanecía de pie, tranquilo, con el sombrero entre las manos, observando todo con la paciencia de quien ha esperado una vida entera. Rodrigo siguió leyendo. Movimientos, mínimos. Depósitos, pequeños, constantes, durante décadas. La sonrisa burlona del empresario regresó. Señor Cruz, dijo con tono casi paternal. Mire, no quiero que haya malentendidos. Para retirar $1.000.000,
Primero hay que tenerlos. Un par de empleados, al otro lado del cristal, soltaron risitas ahogadas. Pero el viejo no reaccionó. Ni se ofendió. Ni se defendió. Solo dio un paso al frente. Siga leyendo. La seguridad en su voz hizo que Rodrigo dudara por primera vez. Sus ojos volvieron a la pantalla. Y entonces, su dedo se detuvo. El cursor parpadeaba junto a una cifra que no esperaba ver. El empresario se inclinó hacia adelante. Parpadeó una vez. Luego otra. La sonrisa desapareció por completo. Porque el saldo no estaba en ceros. No estaba ni cerca. El corazón de Rodrigo dio un pequeño salto incómodo. Esto, murmuró, bajando la voz, esto no puede estar bien. Don Eusebio ladeó la cabeza con calma. ¿Hay algún problema, joven? Rodrigo tragó saliva disimuladamente y comenzó a revisar los movimientos históricos. Transferencias antiguas. Intereses acumulados. Inversiones automáticas activadas hacía décadas, cuando el banco apenas comenzaba a crecer. Cada clic borraba un poco más la seguridad del empresario. Cada número era más grande que el anterior. Afuera, los empleados ya no se reían. Ahora estaban pendientes. Muy pendientes. Rodrigo finalmente levantó la vista, y por primera vez, ya no miraba al granjero con burla. Lo miraba con cautela. Señor Cruz, dijo lentamente. ¿Podría decirme exactamente a qué se dedicó usted todos estos años? El viejo acomodó su sombrero con suavidad. Sus manos estaban curtidas, pero firmes. A lo mismo de siempre, respondió con serenidad. A sembrar. Rodrigo frunció el ceño. ¿Sembrar, qué? Don Eusebio lo miró directo a los ojos. Y su respuesta hizo que algo en el pecho del empresario se tensara sin razón aparente. Paciencia. El aire en la oficina cambió. Porque por primera vez, Rodrigo Montalvo dejó de estar completamente seguro de que él era el hombre más listo en esa habitación. Y la cifra en la pantalla seguía subiendo. Rodrigo sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. La palabra del viejo seguía flotando en el aire. Paciencia. Volvió a mirar la pantalla con más atención, esta vez sin rastro de burla. Amplió el historial. Retrocedió años. Décadas. Y entonces lo vio. Depósitos pequeños, ridículamente pequeños. $50. $100. A veces, solo 20. Pero nunca fallaban. Mes tras mes. Año tras año. Sin interrupciones. Rodrigo entrecerró los ojos. Esto es imposible, susurró. El sistema mostraba algo más. Un programa automático de inversión activado en 1988. Reinversión total de intereses. Capitalización compuesta. Sin retiros. Sin movimientos impulsivos. El empresario se inclinó hacia la pantalla, ahora completamente serio. Porque la cifra final sí existía. Y era grande. Muy grande. Afuera del despacho, los empleados ya se habían acercado discretamente al cristal. La noticia corría como pólvora silenciosa. El viejo granjero, sí tenía dinero. Rodrigo se pasó la mano por la barbilla, incómodo por primera vez en mucho tiempo. Señor Cruz, dijo más despacio. Usted prácticamente no tocó esta cuenta en casi 4 décadas. Don Eusebio negó suavemente. El dinero es como la tierra, joven. Si la andas desenterrando todos los días, nunca crece nada. La frase cayó pesada. Demasiado pesada. Rodrigo intentó recuperar el control de la conversación. Pero aún así, dijo, señalando la pantalla. Para llegar a esta cantidad se necesita disciplina extrema. El viejo sonrió apenas. Y hambre.
El empresario lo miró con atención. Por primera vez estaba viendo más allá de la ropa gastada, más allá de las botas polvorientas. Había algo más en ese hombre. Algo que no cuadraba. Rodrigo tecleó de nuevo, esta vez buscando el origen del primer depósito. La fecha apareció. Y con ella, un nombre de empresa vinculada a la apertura inicial de la cuenta. El empresario se quedó inmóvil. Su respiración cambió. Porque ese nombre lo conocía. Y muy bien. Sus ojos se levantaron lentamente hacia don Eusebio. Dígame algo, murmuró con el ceño fruncido. ¿Usted alguna vez trabajó en los terrenos del viejo proyecto Montalvo del Norte? El viejo no respondió de inmediato. Solo volvió a ponerse el sombrero con calma. Y entonces dijo algo que hizo que el pulso del empresario se acelerara medio segundo. Yo no trabajé ahí, joven. Hizo una pausa. Sus ojos brillaron con una calma extraña. Yo ayudé a que existiera. El silencio que siguió. Ya no era de burla. Era de inquietud. Y Rodrigo Montalvo. Por primera vez desde que aquel anciano cruzó la puerta. Empezó a sentir que algo de esta historia no le estaba gustando en absoluto. El aire dentro de la oficina se volvió denso. Rodrigo Montalvo se quedó completamente inmóvil, con la mirada clavada en el rostro curtido de don Eusebio. Afuera, los empleados ya no fingían trabajar. Algo importante estaba ocurriendo, y todos lo sentían. ¿Cómo que ayudó a que existiera? Preguntó el empresario, esta vez sin rastro de burla. Don Eusebio se acomodó lentamente en la silla frente al escritorio, como si por fin hubiera llegado el momento de sentarse después de un viaje muy largo. Hace muchos años, comenzó con voz tranquila, cuando esos terrenos del norte no valían nada, nadie los quería. Rodrigo sintió un leve nudo en el estómago. Porque conocía bien esa historia. Era el origen del imperio de su familia. Mi padre, continuó el viejo, tenía una pequeña parcela pegada a esos terrenos. Tierra seca, difícil, pero era lo único que teníamos. El empresario entrelazó las manos con más fuerza. Algo dentro de él empezaba a incomodarse. Un día, siguió don Eusebio, llegaron unos hombres de traje. Querían comprar todo. Decían que ahí no crecería nada, que era mejor vender antes de perderlo todo. Rodrigo bajó la mirada apenas un segundo. Sabía exactamente qué hombres eran. Sabía exactamente de qué proyecto hablaba. El viejo respiró hondo. Mi padre no quería vender. Pero necesitábamos el dinero. Yo era joven, y pensé que tal vez era lo correcto. Hizo una pausa. Sus dedos rozaron el ala del sombrero. Así que vendimos. El silencio cayó pesado. Rodrigo sintió un pinchazo de incomodidad en el pecho. Con ese dinero, continuó don Eusebio, abrí esta cuenta. No era mucho, pero me prometí algo ese día. El empresario levantó la vista lentamente. ¿Qué cosa? El viejo lo miró directo a los ojos. Y esta vez su voz no tenía suavidad. Tenía historia. Que si algún día la tierra que nos quitaron valía una fortuna, al menos yo no volvería a ser el hombre que se quedó mirando como otros se hacían ricos. La frase golpeó la habitación. Fuerte. Muy fuerte. Rodrigo tragó saliva. Porque por primera vez. La risa inicial comenzaba a sentirse inapropiada. Volvió a mirar la pantalla. El saldo seguía ahí. Real. Innegable. Señor Cruz, dijo con voz más baja. Aún así, retirar 1.000.000 completo no es una decisión menor. ¿Está seguro de que quiere hacerlo todo de una vez? Don Eusebio se levantó lentamente. Su espalda estaba encorvada. Pero su mirada no. Después de 40 años esperando, respondió con calma, uno aprende exactamente cuando es el momento de cosechar. Rodrigo sintió un escalofrío leve.
Porque algo en el tono del viejo sonaba a que esa visita no se trataba solo de dinero. Y lo peor era que la verdadera razón aún no había salido a la luz. Rodrigo Montalvo apoyó lentamente la espalda contra el respaldo de su silla. Por primera vez en muchos años, no tenía el control absoluto de la conversación. Miró de nuevo la cifra en la pantalla. Luego miró al viejo. Algo no encajaba. Señor Cruz, dijo con tono más serio. Después de esperar 40 años, la mayoría de las personas retiraría el dinero para disfrutarlo. Comprar una casa mejor. Descansar. Hizo una pausa. Pero usted vino directo al banco, como si tuviera prisa. Don Eusebio lo observó en silencio unos segundos. Luego asintió suavemente. La tengo. Un murmullo inquieto se movió detrás del cristal. Los empleados ya no disimulaban. Algo importante estaba a punto de revelarse. Rodrigo entrelazó las manos. ¿Puedo preguntar, para qué necesita exactamente ese millón? El viejo bajó la mirada por primera vez. Sus dedos curtidos se movieron lentamente sobre el sombrero. Cuando habló, su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. Tenía peso. Porque la tierra está en venta otra vez. El corazón de Rodrigo dio un golpe seco. ¿Qué tierra? Don Eusebio levantó la vista. La del norte. El silencio que siguió fue absoluto. El empresario se quedó congelado. Porque esa tierra no era cualquier tierra. Era el proyecto más ambicioso que su corporación estaba a punto de lanzar. Un desarrollo multimillonario. El negocio del año. Rodrigo se inclinó hacia adelante, ahora completamente alerta. Eso no puede ser, murmuró. Esos terrenos están bajo negociación privada. El viejo negó despacio. Estaban. Metió la mano en el bolsillo interior de su vieja chaqueta y sacó un sobre doblado con cuidado. Lo deslizó sobre el escritorio. Rodrigo lo miró. No lo tocó de inmediato. Algo en su instinto le dijo que ese papel iba a cambiar el tono de todo. Finalmente lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas. Y su rostro se tensó. Era una notificación oficial de venta abierta. La tierra del norte, la misma que su familia había adquirido décadas atrás, estaba siendo liquidada por un conflicto legal reciente. Disponible al mejor postor. El empresario levantó la vista lentamente. ¿Usted piensa comprarla? Don Eusebio respiró hondo. Y por primera vez. Su voz mostró algo que Rodrigo no había visto antes. Dolor antiguo. No pienso, joven. Hizo una pausa. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y determinación. Vine a hacerlo. El aire en la oficina se volvió eléctrico. Porque de pronto, el viejo granjero que todos habían subestimado, acababa de convertirse en el competidor más inesperado que Rodrigo Montalvo había tenido en toda su vida. Y lo peor era que esto apenas estaba escalando. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Por primera vez desde que heredó el imperio familiar, alguien lo había tomado por sorpresa dentro de su propio banco. Afuera del despacho, el murmullo era incontrolable. Los empleados ya no fingían. Todos sabían que estaban presenciando algo fuera de lo común. Rodrigo se levantó lentamente de su silla. Señor Cruz, dijo con voz baja y medida. Esa tierra no es una inversión cualquiera. Estamos hablando de un proyecto de cientos de millones. Don Eusebio asintió con calma. Lo sé. Entonces entenderá, continuó Rodrigo, que $1 millón no le alcanza para competir con corporaciones. El viejo lo miró sin parpadear. Para competir, no. Hizo una pausa. Para empezar, sí. La respuesta cayó como una piedra en el agua. Rodrigo caminó despacio alrededor del escritorio,
estudiándolo ahora con verdadera atención. Ya no veía solo a un campesino. Veía a un hombre que había esperado 40 años para dar un solo paso. ¿Por qué esa tierra?, preguntó finalmente. El silencio que siguió fue distinto. Más profundo. Don Eusebio respiró hondo, y por primera vez su voz se quebró apenas. Porque ahí está enterrado mi padre. El tiempo pareció detenerse. Incluso los murmullos afuera se apagaron. Rodrigo frunció el ceño. ¿Perdón? El viejo apretó el sombrero entre sus manos. Cuando vendimos, dijo despacio, nadie nos dijo que meses después iban a remover todo el terreno. Mi padre murió creyendo que su parcela seguiría siendo nuestra. Sus ojos brillaron. Pero no lloró. Nunca pudimos llevarlo a otro lugar. La oficina se volvió insoportablemente silenciosa. El empresario sintió algo extraño, algo que no encajaba con su habitual frialdad. Durante 40 años, continuó don Eusebio, vine a ver esa tierra desde lejos. Sin poder entrar. Sin poder hacer nada. Hizo una pausa larga. Muy larga. Este millón no es para hacerme rico, joven. Levantó la mirada. Y por primera vez, Rodrigo sintió el peso real de ese hombre. Es para volver a casa a mi padre. El golpe emocional fue seco. Directo. Irreversible. Rodrigo se quedó sin palabras. Porque de pronto, esto ya no era una transacción. Era una deuda con el pasado. Y algo dentro del empresario, algo que llevaba años dormido, acababa de moverse. Pero lo que Rodrigo aún no sabía era que la verdad completa todavía no había salido a la luz. Rodrigo no habló durante varios segundos. El banco entero parecía contener la respiración. El empresario volvió lentamente a su silla, pero esta vez no lo hizo con arrogancia, sino con algo mucho más incómodo, conciencia. Miró de nuevo al viejo granjero. Ya no veía a un cliente. Veía a un hombre que había cargado 40 años de silencio. Señor Cruz, dijo finalmente, con la voz más baja de lo habitual. Necesito hacerle una pregunta más. Don Eusebio asintió. Rodrigo giró la pantalla hacia él y señaló la fecha del primer gran movimiento en la cuenta. Este depósito inicial, murmuró. No vino solo de la venta de su parcela. El viejo guardó silencio. Eso fue suficiente. Rodrigo tecleó un par de comandos más. El archivo histórico completo se abrió. Y entonces, el empresario se quedó helado. Porque el nombre del segundo aportante apareció claro en la pantalla. Sus dedos se tensaron sobre el teclado. Su respiración se volvió más lenta. Esto, susurró, esto no puede ser. Levantó la vista hacia don Eusebio, ahora con algo que jamás había mostrado ante un cliente. Respeto, mezclado con incredulidad. Usted, tragó saliva, usted financió la primera perforación de agua del proyecto Montalvo. El silencio fue absoluto. Afuera del cristal, nadie se movía. Don Eusebio no sonrió esta vez. Solo habló con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. Su padre vino a verme una noche, dijo. Necesitaban agua para que el proyecto arrancara. Nadie quería arriesgarse. Rodrigo sintió un golpe en el pecho. Porque esa historia no estaba en los informes públicos. El viejo continuó. Yo puse mis ahorros. Todo lo que tenía en ese momento. Su padre me prometió que si el proyecto despegaba, nunca olvidaría en quien creyó primero. Hizo una pausa. Larga. Dolorosa. Pero el proyecto despegó, y nadie volvió. La oficina se volvió insoportablemente silenciosa. El rostro de Rodrigo había cambiado por completo. Porque de pronto, el imperio que él había heredado tenía una deuda que nunca le contaron. El empresario se levantó despacio. Caminó hasta la ventana.
Miró la ciudad que su familia ayudó a construir. Y por primera vez en muchos años. Sintió vergüenza. Cuando habló, su voz ya no tenía rastro de burla. Señor Cruz, dijo con firmeza contenida. Creo que, tenemos que hablar de algo mucho más grande que un retiro. Don Eusebio lo observó en silencio. Porque en el fondo, él había venido esperando exactamente ese momento. Pero lo que Rodrigo estaba a punto de hacer. Nadie en ese banco lo vio venir. Sigue. Página 8 de 8, episodio 8. Rodrigo Montalvo permaneció de espaldas unos segundos más. La ciudad se extendía ante él como un recordatorio silencioso de todo lo que su apellido había construido, y de todo lo que, quizá, había dejado atrás. Respiró hondo. Luego se giró. Y cuando volvió a mirar a don Eusebio, ya no era el mismo hombre que se había reído al inicio. Señor Cruz, dijo con voz firme. Su dinero está disponible. Puede retirarlo ahora mismo si lo desea. Hizo una pausa. Toda la oficina estaba paralizada. Pero antes, quiero hacerle una propuesta. Los ojos del viejo se entrecerraron ligeramente. No por desconfianza. Por experiencia. Rodrigo caminó despacio hasta el escritorio y colocó frente a él un nuevo documento. No era un formulario de retiro. Era algo muy distinto. La tierra del norte, continuó el empresario, efectivamente está en venta abierta. Y tiene razón, con 1 millón puede entrar a la puja. Le sostuvo la mirada. Pero yo puedo hacer algo mejor. El silencio era absoluto. Mi corporación va a retirarse de esa compra. Un murmullo ahogado explotó detrás del cristal. Los empleados se miraron entre sí, incrédulos. Don Eusebio no se movió, pero sus dedos se tensaron apenas sobre el sombrero. Rodrigo continuó. Y no solo eso. Su voz se suavizó. Voy a cubrir personalmente los costos legales para que usted recupere la parcela original donde estaba su padre. El aire se volvió pesado. Muy pesado. Por primera vez, los ojos de don Eusebio brillaron de verdad. Pero Rodrigo aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia el viejo. Porque acabo de entender algo que debí saber hace años. Hizo una pausa. Sus palabras salieron más lentas. Más humanas. Este banco, y todo lo que mi familia construyó, empezó gracias a hombres como usted. El silencio que siguió fue profundo. No incómodo. Profundo. Don Eusebio tragó saliva. Sus manos temblaron apenas. 40 años de espera. De silencio. De mirar desde lejos. Y ahora. Finalmente. ¿Está hablando en serio, joven? Preguntó con la voz quebrada. Rodrigo asintió sin dudar. Más que nunca. El viejo cerró los ojos un segundo. Solo uno. Cuando los abrió, ya no había dureza. Solo un cansancio antiguo, mezclado con algo que no sentía desde hacía décadas. Paz. Afuera, nadie hablaba. Porque todos entendieron que acababan de presenciar algo raro en el mundo del dinero. Un hombre vino por 1 millón. Y terminó recuperando algo que valía mucho más. Don Eusebio se puso lentamente el sombrero. Y antes de salir, dijo en voz baja. A veces, joven, la cosecha tarda. Rodrigo lo observó alejarse por el pasillo de mármol. Y por primera vez en muchos años. El empresario no estaba pensando en ganancias. Estaba pensando en deudas que el dinero no siempre paga. La puerta del banco se cerró suavemente detrás del viejo. Y en toda la sala quedó flotando una pregunta silenciosa. ¿Cuántas veces nos reímos de alguien, sin saber la historia que lleva encima? Si esta historia te conmovió, la verdadera pregunta es esta. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar del empresario?